Muy buena gente, espero que tengan buen día, tarde o noche. Les traigo novedades del mundillo Robotech, noticias y cosas relacionadas siempre con la ciencia ficción, esto que nos apasiona tanto. Lo primero que quiero hablar es que vi el último capítulo del Mandaloriano, el capítulo 8, dirigido por el gran Rick Famuyiwa, que para los que no sepan, iba a ser el director de la película de Flash, que se estrena ahora en junio, que justamente como todo tiene que ver con todo, está todo concatenado con todo. La película de Flash recayó en el director argentino Andy Muschietti, que también tiene que ver con nosotros porque lo voy a nombrar más adelante en el podcast que vamos a escuchar de un grupo chileno llamado Proyecto Mandril, que encontré muchas cosas interesantes para debatir y para discutir con ustedes. Pero empezamos con el primer compacto que vamos a ver como rareza, la presentación que hacían en Francia, muy parecida a los Caballeros del Zodíaco, con una musiquita ochentera, que me pareció interesante. Digo, quiero compartirlo con los muchachos en el canal acá. Se llama Generic Robotech 1985, Generic Robotech. Vamos a escucharle y después vamos con otra parte del programa de hoy. Y ahora también quiero comentarles lo que le decía antes de El Mandaloriano capítulo 8. Me gustó, lo vi. Yo no soy de ver mucho en Mandalorian. Vi solamente el capítulo que aparece Luke en la primera temporada o segunda, no recuerdo bien. Y ahora este que lo dirigió Rick Famuyiwa me gustó, me trajo muchos recuerdos ochenteros. Y para los que dudan de si Disney tuviera lo que hay que tener para hacer algo Robotech, por supuesto que sí. Dios quiera que Sony vea lo que está haciendo Disney con el Mandalorian y con algunas series que están buenas. Ahsoka creo que se va a venir, que va a estar bastante buena también, eso espero. No me gustó la de Obi-Wan, no vi Boba Fett, ni pienso verla. El Mandalorian no veo capítulos enteros, solamente los especiales, los fines de temporada. En resumen, las primeras 3 películas del universo Star Wars para mí están bien. La segunda trilogía, que todavía estaba al mando de George Lucas y él dirigía, no está nada bien. Tiene algunas ideas, algún pequeño bosquejo, pero no llega a ser lo que uno esperaba. Y la tercera trilogía, ya dirigida por Disney, tiene algunas cosas buenas. Me gustó la de J.J. Abrams, esa forma de rehacer toda la historia estaba buena. La segunda, que todo el mundo la odia, de Bryan Johnson, a mí no me molesta tanto. Aparece más épico Luke, pero no es tan mala. Está bueno que esté Ewan McGregor haciendo de Obi-Wan Kenobi, como en su época estaba Sir Alec McGuinness, actor shakespeariano, pero en síntesis creo que sí tiene Disney potencial para hacerlo. Igualmente más adelante escucharemos el podcast de los amigos chilenos del Proyecto Mandril, que verán también ustedes que son fan de Robotech por cómo se refieren a Robotech. Pero en resumen, lo que yo les quiero decir es que para mí lo del Mandalorian, véanlo, el capítulo 8 está bastante bien y que nos trae reminiscencias de Robotech, de la ciencia ficción, de naves espaciales, de mundo. Para los que no entienden bien por qué relaciono con Star Wars Robotech, porque era la pretensión de Masek en Robotech 2 y en las novelas que estoy leyendo acá en el canal. Era apuntar a eso, a que se transforme en una especie de guerra de las galaxias Robotech, y quedaba muy bien.
con la historia de los centinelas combinaba y pegaba como chicle. Pero ya vamos a pasar al último tema. Bueno, acá lo vamos a escuchar a los amigos del proyecto Mandril de Chile. Está el conductor, el host Diego, y dos músicos invitados, Nacho Burner y Felipe Gallo. Tiene una opinión bastante parecida a la mía, creo que generacionalmente tiene que ver que somos de la misma generación, pero es interesante que escuchen esta primera parte sobre los orígenes de Robotech y qué significa para ellos. Aquí tenemos un gran músico angelino, así que tiene mucho que decir también. Puta, Robotech es como... es un mundo aparte. Yo crecí en el campo, por acá cerca de Los Ángeles, y el tema es que de repente veía Star Trek así como en televisión abierta. Star Wars, la verdad, me van a disculpar todos los ñoños presentes, pero no es lo mío. Entonces, mi única relación como con el espacio siempre fue el tema Robotech, en el tema extraterrestre, las naves espaciales y todo eso. Y cuando partió esta cuestión de Robotech, y me acuerdo que fue en verano, fue una locura. Fue una cuestión que el primer capítulo quedé para adentro, así quedé peinado para atrás y dije, qué chucha. Y fue una cuestión que justo estaba ahí con mi sobrino, con el Benja, a quien aprovecho de mandarle un saludo porque es como mi gran nexo al mundo ñoño. Y la verdad es que era lo mismo, ocurría lo mismo que le pasa al Nacho, una cuestión de que estábamos afuera jugando y corriendo para la casa para alcanzar a llegar a ver el opening, ¿cachai? A ver el opening y mamarse el opening y toda la épica que tenía la música, y prepararse con el opening cuando el Baritech va subiendo y va despegando y todo, era una cuestión, era algo que te movía mucho. Y coincido también después, con posterioridad, haber visto Macros y demás. Coincido con el tema de la música, la precisión que hizo el Nacho respecto de la riqueza musical con la que cuenta Robotech. Después ya grande uno empieza como a investigar un poco cómo hicieron todo esto, de dónde viene, por qué tiene tanto estilo, un estilo tan marcado el tema de la banda sonora Robotech. Y claro, uno cuando ya está metido en el mundo de la música y está más interesado en aprender, empieza a cachar nombres de personas y se empiezan a repetir en otras producciones y empieza a cachar que hay todo un mundillo detrás de esto. Y la verdad es que es genial. Y eso en el fondo es como mi nexo con Robotech. Forma parte de la banda sonora de mi vida, y yo creo que muchos de mi generación, incluso mayores, porque recordemos que partió en el 86, entonces yo partí en los 90 viéndolo, entonces eso es lo que puedo decir, ¿cachai? No, correcto. Bueno, de hecho Robotech en sí, este experimento llamado Robotech, igual como para hacer un insert a todo lo que es la historia de esta gran serie, efectivamente es un Frankenstein, como lo habíamos dicho, de 3 series japonesas de la Tatsunoko, que era una distribuidora de animación en Japón, que vendía productos a obviamente empresas gringas que iban a buscar en ese tiempo, los 80, la Harmony Gold, encabezada por Karl Masek, que era este tipo que iba a negociar para poder conseguir algunas cositas, traerlas, ¿cierto?, a Norteamérica y venderlas para poder promocionar. Ese era su negocio, aparte del tema de vender acetatos de series clásicas. Entonces Gallo iba, por ejemplo, a Japón, ¿cachai? Compraba obras de arte, por así decirlo, las vendía, y ese era su negocio, hasta que obviamente trajo esta gran serie, ¿sí? Y Karl Masek era guionista, pues, entonces en el fondo él hacía una gran parte de la adaptación y tenía que cachar en el fondo cuál era el potencial que tenía para poder adaptar la serie. Y ahí hay un tema que nosotros siempre tiramos como para atrás al tema gringo y las compras que hacían de los derechos de las series japonesas para traerlas para acá y hacer adaptaciones y hacer estas cuestiones bizarras donde unían, no sé, pues en el caso Robotech, el Robotech con la segunda generación, como le pusieron en Canal 13, es una aberración, no se entiende nada, una cuestión que partimos el primer capítulo de la 2 y decimos que chucha, weón, ¿qué pasó? Entonces... pero aún así existe este talento que nunca hemos sabido valorar, creo yo, de Carl, de poder captar ese potencial y traerlo para acá. Yo creo que Robotech fue una cuestión de entrada para un montón de personas al mundo del anime, ¿cachai? Cuando se trajo en este caso Super Dimensional Fortress Macros, ¿cierto? Que es la primera
¿cómo se llama? Generación, y se la trata de vender a un canal, no recuerdo qué canal norteamericano, pero le dicen, puta compadre, sé que está buena, está súper buena, pero no la podemos pasar porque tiene 36 capítulos y nosotros pasamos capítulos, o sea, series de 60, eso es lo que hablábamos el otro día. Entonces, obviamente Karl Masek dijo, chucha, ya, regresó a Japón, fue a la Tatsunoko de nuevo y empezó a buscar otra serie, pero después se dio cuenta de que efectivamente eran muy similares, quizás en aspecto, obviamente era de la misma productora, en este caso la serie tenía como el mismo, como que se llama, la misma esencia, por así decirlo, y se le ocurrió comprar estas tres, que una fue esa, la otra fue Son Cross y la otra fue Battle Climber Mospeada, ¿cierto? Trajo estas tres series. Y el gallo no para ahí, efectivamente, como tú dices, trata de enlazar este guión, pero reúne un equipo para poder hacerlo. Y dentro de este equipo hay guionistas también, hay gente que se iba a encargar de la música y hay gente que iba a maquetear toda esta orquesta sinfónica para poder darle vida. Y la parte más mutilada o el eslabón más débil siempre fue la segunda generación, como bien lo decía el Felipe, que fue la que realmente costó un poco más y era porque estaba en la zona neurálgica de ahí de Robotech, donde la historia se tenía que enlazar. Y es ahí donde nacen personajes ficticios como Dean Sterling, ¿cierto? Y obviamente de dónde proviene este invento también de Karl Masek, que es la protocultura, que en esencia es como la base de la segunda generación y hace toda esta estructura para poder armar el tema. Es ahí cuando él invita a participar a un grande de la música italiana, que es un compositor que nació por allá por los años 1917, ¿cierto? Que se llama Ulpio Minucci, que Ulpio Minucci es el que le da obviamente la base sólida a todo lo que es la música incidental, o sea, toda esa intro que nosotros escuchamos y esas maravillosas intercambios musicales. ¿Por qué? Karl Masek lo hace porque efectivamente siente que la música que le están dando a Macros o a la música que le da la banda sonora japonesa no es que sea mala, sino que no estaba quizás vinculada con nuestra idiosincrasia occidental, por así, o con nuestros gustos occidentales. Y ahí es donde mete este tema y llegan dos personajes clave, ¿cierto? Que son la Mimé y el Yellow Dancer gringo. Así que maravilloso. ¿Cuál es su tema favorito, chiquillos, de esta gran serie? Bueno, acá en esta parte vamos a escucharlo a Felipe hablando de lo que significa la música Robotech y la explicación de Diego bastante certera de los muñecos y de lo que sucedió con Robotech finalmente. Pero vamos a escucharla y después analizamos la próxima parte. Lo que hicieron, el trabajo musical que hicieron con las canciones del personaje es maravilloso. Cuando escuchamos We Will Win o To Be in Love, el trabajo que hay detrás es una maravilla. Hermoso. Hermoso. Pero, y bueno, si tuviera que escoger una canción es el himno, We Will Win, ese. En mi caso. Venceremos. Oye, chiquillos, quiero saludar a los chiquillos que están conectados y nos están comentando. Al gran Alfredo Rubilar, no sé en qué país de Sudamérica andará, porque el Alfredo siempre anda viajando por ahí. Dice, el mínimo de capítulos era 65 y no lo exigía alguna cadena televisiva, sino la sindicalización de guionistas para asegurar su pega. Perfecto, muy buen dato, Alfredo. Muchos no estábamos acostumbrados a la animación japonesa, a no ser que haya sido Heidi, Marco y Remy, ¿cierto? Claro. Que eran series trágicas en las cuales había que necesariamente llorar, y se cambia por una historia de ciencia ficción potente, con una historia de amor muy interesante, pero que para los niños no era muy atractiva. En el fondo hay que entender de que Robotech se hizo famosa en el público adolescente adulto y los niños por el tema juguetero. Sabemos que esto venía con un enganche comercial para la venta de juguetes potente y todos querían tener un Robotech, que al final fue el nombre que tuvo esta serie para poder también tener plata por medio de una juguetera. O sea, al final toda esta estructura era una estructura de negocio, pero que a todos nos pegó en el corazón. Es muy similar a lo que pasa. La fiebre de los mechas después de Robotech. Sí, ahí llegó el concepto, ahí llegó todo, acá por lo menos. Sí, porque lo que pasa es que... Bueno, acá en esta parte vamos a escucharlo a Felipe hablando de lo que significa la música Robotech y la explicación de Diego bastante certera de los muñecos y de lo que sucedió con Robotech finalmente. Pero vamos a escucharla y después analizamos la próxima parte. Exactamente, Robotech es una alegoría a la música. Recordemos que gracias a una canción de Lin May, ellos logran derrotar a las grandes fuerzas de los Extraedis. O sea, en el fondo, la música, el poder de la música podía, ¿cierto?, quebrar emocionalmente a los Extraedis y derrotarlos. Y es tan importante este tema que a través de la historia Macros, sabemos que después, cuando se congeló Robotech en la historia,
la línea de Macross, que es la línea japonesa, ¿cierto?, de esta historia, siguió la historia, siguió su historia, y fue tanto la importancia que le dieron a la música dentro de la serie que efectivamente la última serie ya se trataban prácticamente de idols, o sea, puras minas que cantaban y generaban, ¿cierto?, esta protocultura, por así decirlo, ¿cierto?, o este poder para poder derrotar a otras razas alienígenas. Si bien estos personajes fueron bastante potentes, incluso hay una serie que se basa netamente en la música, y esa es Macross 7 Trash, no sé si la vieron, pero totalmente recomendable y denota la importancia de la música. Así que no es solo de Robotech. Robotech lo que hace es occidentalizar la música, también para encantarnos, y hay muchos personajes vinculados con la música, partiendo por uno que se llama, tiene el nombre música, ¿cachai?, y que también da bastante importancia, pero hay dos personajes más que son de los que quiero que conversemos, que son Lin Mei y Yellow Dancer, tal cual había hablado el Nacho ahí, de este personaje que no solo canta, o no solo también es un hombre que se viste de mujer, sino que también tiene una importancia, por así decirlo, sociopolítica dentro de la historia, y es un gallo que efectivamente está ahí dentro de la rebelión, peleando, ¿cierto?, e investigando escondido a través de esta mujer. ¿Qué opinan, chiquillos, de estos dos personajes? Lin Mei, partamos por ella desglosándola, tanto como la Lin Mei, ¿cierto?, idol, de esta que todos odiamos, y como la gran... De esa parte que estaban hablando de la música no tenemos mucho que acotar, simplemente que la música era espectacular, muy hecha, occidentalizada para nosotros, para los de este lado del globo. Hubo una persona acá que comentó que Kentaro Haneda de Japón representa más la música de autor. Más adelante vamos a escuchar lo que opinan en este podcast de Ulpio Minucci, pero más adelante. Ahora de Macross también lo que tenemos es como un pequeño acercamiento de por qué siempre Britai obedecía las órdenes del supremo líder Invit y andaba buscando la super fortaleza, porque se supone que ahí estaba la matriz de la protocultura, como donde se había guardado y protegido la matriz de la protocultura, una nave que se había perdido hacía milenios en el espacio y había caído a la Tierra finalmente. Muy bien la explicación del amigo Felipe Gallo sobre lo que él vio en Macross. Lamentablemente muchas personas no leyeron las novelas, por eso yo estoy tratando de, con mi granito de arena, ayudar acá para que se enteren de qué trataba. En las novelas, sobre todo en la segunda etapa de las novelas, que es la de Robotech 2, los Sentinels, se ahondaba mucho en el tema de la matriz de protocultura, del SDF-1, cómo se polinizaba, estaba muy detallado, se explicaba muy bien. Para eso estaba el científico Cavell, que Cavell era una especie de Karl Marx contándonos cuál era su idea de protocultura y cómo adaptaba para las 3 generaciones de Robotech la protocultura. Y en Robotech 2 justamente se iba a ahondar mucho y se iba a explicar muy bien ese tema para terminar con ese cabo suelto de la protocultura. Bueno, estaba de moda en ese tiempo, recuerdan que estaban pegando harto los temas cyberpunk. De hecho, muchas veces Karl Marx utilizó partes, ¿cierto?, de películas como Orgus, como la Megazona 23, que son películas clásicas de mechas japoneses, y que Karl Marx también los desglosó y en algún momento las hizo películas, que fueron un fracaso total, porque ya llegó un momento en que la conexión de la historia ya era imposible. Y ahí Karl Marx siguió haciendo intentos y publicó algunas películas de Macross que fueron... les fue bien en taquilla porque todos se la compraron con el tema de Robotech, pero que lamentablemente por historia después cayeron al vacío, porque después sabemos que por el tema de los derechos Tatsunoko ya no le prestó más ropa y terminó haciendo una película tan bodrio como Los Centinelas Robotech. Eso yo creo que nadie puede decir lo contrario. La historia es buena, pero los dibujos... Acá les quiero aclarar al amigo Diego de este proyecto Mandril que está equivocado. Él nunca se toqueteó Super Dimension Century Orgus, y lo explica en la entrevista que les leí yo de la revista Comiqueando, que le hizo Andrés Accorsi al propio Karl Marx, que él en principio estaba interesado en Super Dimension Century Orgus para que forme parte de Robotech, y no le dio los derechos y no le prestó nada de Orgus la empresa Big West a Harmony Gold, así que nada de Orgus. Si hay chistes dentro de Macross, que es lo que debe estar equivocado Diego, que los mismos animadores, creadores estaban ya haciendo Macross, y hay muchos capítulos de escena final o retoques que le hicieron a la original Macross, donde se ve la nave principal de Orgus en los capítulos de Macross, pero eso no tiene nada que ver. Lo que sí está cierto, Diego, es de Megazone 23 y cómo se la hizo para el Robotech la película. Y también está acertado, Diego, con que fue un fracaso. Sigamos. Los japoneses se enojan y le dicen: compadre, nosotros no colaboramos más con tu proyecto, y así pasaron 36 años, si no me equivoco, hasta ahora que por fin se dieron la manito y se pusieron de acuerdo para hacer cosas nuevas.
Y no cosas tan horribles como Shadow Chronicles. No sé si la vieron, chiquillos. Sí, pues, el otro día hablábamos con los chiquillos que igual hablábamos de Shoji Kawamori, que es el creador, el director de Macross, perdón, el creador de todos los mechas que nosotros conocemos y de la historia en sí. ¿Ya? Kawamori es un genio, creó Scaflón y ha hecho muchas cosas importantes dentro de la industria, entre ellas también trabajar en Gundam. Y resulta que a él, cuando le preguntaron, porque efectivamente era su obra, él asintió de que efectivamente sentía que Robotech era una piratería para él, pues, ¿cachai? Porque obviamente no le dieron permiso para hacerla. Y es una lógica, ¿no? Pero nosotros como fanáticos entendemos que si no hubiese estado Macross en los 80, ¿cierto? Acá en Occidente, yo creo que hubiese sido muy difícil conocer Macross hasta a lo mejor ahora poco, que podéis ver todos los animes por todos lados, que existen plataformas como Crunchyroll, etcétera, etcétera. Entonces Robotech tiene una importancia sublime dentro de lo que es la distribución del anime en Occidente. Y eso también derivó a que pudiésemos tener películas en los cines como Akira, etcétera, etcétera. Y a eso hay que darle gracias. ¿Ya? Sabemos que sí, Harmony Gold se mandó sus condoros, efectivamente se avivó con el tema comercial y eso nadie lo discute, pero hay que agradecer también que Robotech entró para poder hacernos conocer el anime, y eso es importante. Bueno, este es un tema recurrente que toca Diego, que yo ya lo traté acá en el canal, pero hay que ponerle contexto para la gente que opina sin saber, o es fácil opinar desde el 2023 en tu silla leyendo un sección comentarios en YouTube, hasta del mismo celular, en un trabajo puede ser que estén haciendo tiempo y opinen sin saber. Hay que ponerse en perspectiva de lo que era 1985 y que el anime no había llegado y desembarcado del todo a Occidente. No todo el mundo sabía lo que era anime, solamente los geeks, los nerds, que siempre somos los mismos. Entonces Robotech aceleró ese proceso, hizo que todo llegue más rápido. Sin ir más lejos, estamos indignados algunos porque a principios del 2000 se estrenaba Dragon Ball Z, que ya estaba del 91 en Japón. Si mal no recuerdo, Dragon Ball común entra en el 89 y Dragon Ball Z empieza en Japón en el 91. ¿Qué es lo que pasó? Que tuvimos la ventaja que, a pesar de los 10 años de tardanza que demoró Dragon Ball Z en llegar, por lo menos venían de lunes a viernes. Todos los días venían en la programación de Magic Kids acá de Sudamérica, de Argentina. En Japón iba una vez por semana. Imagínense lo que habrá sido la pelea de Freezer y Goku durante 3 meses peleando en Japón, porque son como 20 capítulos, que son 20 semanas. Pero bueno, la gente no entiende, piensa que está mal, que Robotech fue una aberración haberle hecho eso a los japoneses. Vean en perspectiva las cosas y tómenlo como algo positivo, que gracias al puntapié inicial que dio Robotech llegó toda la salvajada de anime que vino después. Sigamos. Michael Bradley, que es este tipo que fue reclutado por Carl Macek y compañía para poder, ¿cierto?, generar los temas que ellos necesitaban. Este gallo que cantaba jingles y tenía algunas bandas de covers decide participar de este proyecto y nunca pensó ya de que este proyecto porque a él ni siquiera le gustaban mucho los dibujos animados ni nada por el estilo, se iba a transformar en el verdadero núcleo de su carrera, ¿ya? Y lo que le iba a dar de comer quizás hasta el día de hoy. El gallo se siente súper seguro de que efectivamente cada lugar que vaya va a tener un público que le va a aplaudir los temas emblemáticos de Robotech. De hecho, aquí tengo una entrevista que le hicieron cuando él vino la última vez a Chile, a Michael Bradley, y me gustaría que escucháramos algunos fragmentos porque dice algunas cosas interesantes. ¿Qué tan importante ha sido Robotech en tu carrera? Esto lo voy a leer para que lo escuchen. Dice, bueno, cuando comencé por unos 10 años no supe nada al respecto, después de lo que había hecho. Sabíamos que estaba en la televisión todos los días en Estados Unidos, como 5 días a la semana, y vi algunos capítulos cuando vi a mi personaje cantando como una mujer, pensé, espera un minuto, esa es una mujer. Nunca me contaron y yo no tenía idea. Así que bueno, después dije, ok, y no sabía nada más de quienes veían el show hasta 10 años después, cuando esto explotó y reventó mi carrera. Ellos me buscaron y me visitaron, me dijeron, somos grandes fans de Robotech. Y yo dije, ¿en serio? O sea, yo recordaba Robotech, pero no sabía nada del tema. Efectivamente, jamás pensé que esto me iba a dar de comer por el resto de mi vida. Y hay otra cosa que dice, ¿cómo era la relación con Carl Macek? Y dice lo siguiente, mucha gente no sabe que Carl murió durante un concierto mío, antes del aniversario número 25 de Robotech. Él venía ese día a ver la presentación que yo hice en Cañón Topanga, que me imagino eso que en Estados Unidos, y era durante el Día de la Tierra, al aire libre, y Thomas White apareció y me sorprendió. Me dijo, Carl viene a hablarte y quiere saludarte.
estábamos ahí entre los árboles y la gente cuando Thomas llama y dice que Karl Marx falleció. Así que tremendo dato anecdótico y efectivamente que llega al corazón, obviamente, de todos los que disfrutamos de esta música. Me imagino que el Nacho que hace los covers igual se siente un poco familiarizado con este gran cantante, que es un cantante que para el mundo pasa desapercibido, a excepción que no seas un ñoño que te gusta Robotech. Bueno, esta anécdota que cuenta de una entrevista, Diego, habla de lo que yo les vengo diciendo acá en el canal, que es impresionante cómo los chilenos son fans, para mí el fandom más grande de Robotech del mundo, por sobre Estados Unidos, por la calidad de los fans que saben tanto. Mira la anécdota que cuenta Diego, que fallece antes de ir al concierto de Michael Bradley y Karl Marx, yo no la sabía. Entonces me alegra y por eso les quería compartir este post. Espero que algunos de los chicos del Proyecto Mandril lo vean y no se sientan ofendidos que estoy usando su material. Es simplemente para ilustrar y aclarar algunos puntos oscuros que hay sobre la saga, algunas dudas, y sin otro particular, también solamente de difundir la información y que sigamos enganchados con este maravilloso mundo geek nerd que tanto nos apasiona. En este caso Robotech logra juntar todas, ¿cachai? Logra juntar una buena historia, un dibujo que en ese tiempo no se veía porque la animación norteamericana iba en desmedro de esta, y una banda sonora que realmente te volaba la cabeza. Por ejemplo, cuando se convertía en Ciclón, tenía una música característica, era la música incidental, ¿cierto? Muy acertado, Diego, lo que opina. La verdad que sí, Robotech conjugaba todo, era todo en uno. Era telenovela espacial, especial battle ópera espacial para los que les gustaba, los pocos que sabían de Gundam y Yamato. Acá en Occidente siempre adecuémonos a la época. Ahora todos hablan con el diario del lunes, pero todo el mundo sabía de Yamato y de Gundam. No, en Asia sí, en algunos países muy otaku también. Pero acá en América no, era imposible que alguien sepa qué carajo era Yamato, qué era Gundam. Entonces, con suerte sabíamos lo que era Astro Boy y habíamos visto algo de Mazinger en el momento que llegó Robotech, con suerte. Así que totalmente acertado el punto aquí. Ustedes saben que efectivamente hace poquito la Harmony Gold, que es la compañía norteamericana que trajo ciertos macros al mundo occidental y que hizo Robotech, con Tatsunoko y las empresas de publicidad japonesas, llegaron por fin a acuerdo luego de 36 años y efectivamente empezaron a acordar y a reestructurar el tema arreglando viejas rencillas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los derechos de exhibición se pueden realizar ¿cierto? En todo Occidente de macros, y efectivamente ahora en Japón también puede entrar Robotech. Eso es muy interesante porque van a trabajar en proyectos conjuntos, y eso también habla de que pueden hacer cosas con Robotech. Se sabe que esta alianza es por el proyecto que tienen para hacer la película, o sea, por fin poder ver un live action de Robotech en la televisión, en el cine. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Qué actores les gustaría que interpretaran a los personajes? ¿Y qué creen ustedes que se puede hacer ahora con las nuevas tecnologías? Bueno, el tema que tocan acá en el Proyecto Mandril, los chicos, Diego y los músicos Felipe y Nacho, es lo que yo vengo hablando en el canal. Pero lamentablemente no tiene la popularidad ni la trascendencia que se mereciera, algo así como lo que están haciendo los gente de Sony. Si es verdad las teorías de Diego de que se va a venir la gente de Tatsunoko, Dios quiera que Kawamori finalmente dé brazo a torcer y venga, porque es también su baby. Si le sale bien a Robotech su película Macros, él pasa a la posteridad como el creativo, pero si no es el mejor de todos los tiempos, pega en el palo. Si vas a comparar la mecánica que hay en la película Avatar 2 y los millones que está gastando James Cameron en hacer eso, con 1% de las creaciones y la calidad que tiene para hacer Mecha Kawamori, él también tiene que quedar en la historia. Y yo creo que en su ego él también debe querer que se haga bien hecho una película de Robotech Macro. Me encantaría que Kawamori colabore, así tengamos fielmente lo que se merece Robotech en el cine, que es un live action a su medida. Luego que hagan lo que quieran con Robotech 2 y Robotech 3, pero la 1, la que está Macros metida, tiene que estar metido Kawamori para que tengamos un SDF1 a la altura y los render a la altura, la animación por computadora a la altura. Yo tengo esperanza, no sé ustedes chicos, después me dicen en los comentarios. Mira, actualmente los derechos los tiene Sony Pictures, pero obviamente tenían todavía ahí problemas con la Harmony Gold, bla, 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 pero creo que ya va a estar solucionado, pero de todas formas había un director que estaba medio cocinado ya en la película,
Pero, ¿Qué es? digo, sorry. No tengo idea. Por lo que sé, no. Hasta este momento no. Sony. Sí, ya ahora como que todos son de todo, weón. O sea, no, Ya. hay una majamama ahí, ¿cachai? En Y enredo, que Diego dijo, los derechos son de Sony. Yo dije, mierda, Sony es Disney. Fuck, No, cagamos. no, no, creo que. No. Le Creo van que a todavía hacer lo que tenemos. le hicieron a Star Wars. Centraedizó. Oye, pero ¿cachai que en el fondo Robotech con Sony, princesas. Sony es la única que le ha hecho tapita a Disney? Lo podemos ver claramente por el Spider-Man. Sony tiene los derechos de Spider-Man, si bien ahora trabaja en conjunto con él para las películas, pero no le ha vendido los derechos, o sea, no le ha devuelto los derechos a Marvel. Y eso habla muy bien de Sony en ese aspecto, porque lo que ellos quieren obviamente conservar sus temas. Y el director que estaba medio cocinado para esto era el Andy Muschietti, que es el argentino que hizo la película de It, el payaso. ¿Ya? No sé si vieron las últimas películas del remake. El remake lo vi, bastante bueno. Ya, este gallo es un fanático. De hecho, el gallo peleó para ganarse el tema y ha dicho en entrevistas de que efectivamente el tipo es un fanático de Robotech desde pequeño. De hecho, y ha tenido mucho éxito con sus películas y está pegando bastante. De hecho, está preparando varios live action de series antiguas, de películas antiguas. Y uno de esos es Robotech, lo que está en el tintero, y es muy probable que lo haga. Me da un poco de esperanza. Hay como un dato, el otro que le tenía muchas ganas de ese proyecto, pero no sé qué irá a pasar ahí porque él tiene contrato con otras firmas y cuestiones, era Del Toro. Del Toro tenía muchas ganas del proyecto Robotech. Recordemos que el Toro, que son mechs, le encanta, ya lo demostró en Titanes del Pacífico, al menos la 1 que hizo. Lo que a mí me asusta así de ese proyecto es que, aparte de Sony, que tenía los derechos, el que tenía las licencias para hacer toda la cuestión y el que en realidad presionó a Sony para hacer eso, en su momento fue Tobey Maguire, Sí. como actor. Entonces, Tobey Maguire, o sea, está bien, pero que la produzca, que no aparezca en la película, o sea, no sé, sería como si... Claro, sería como si al Cristian de la Fuente se le ocurriera hacer un remake de 2001, ¿cachai? O sea, ¿qué podría hacer él al 9000? Ni eso, ¿cachai? O sea, no. Exactamente, de hecho, este gallo, el Tobey Maguire, él dio el pie inicial, de hecho el gallo ofreció lucas, algo se habló, pero en la última historia ya el que ganó fue Sony. Fue Sony el que se quedó con los derechos y creo que no los va a soltar, ahora menos que nunca. Y el Andy Muschietti a mí me da la sensación de que puede ser bueno, y que la Tatsunoko esté involucrada y que los japoneses estén involucrados también da un buen sabor de boca, que es lo que pasó más o menos con Ghost in the Shell, con Rupert Sanders y todo el mundo japonés, porque este gallo se vinculó, habló con los grandes, ¿cierto?, de la industria de la animación, y logró hacer una película, si bien no perfecta, pero bastante buena. Yo creo que es de lo mejorcito que se ha hecho en los live action, en las adaptaciones norteamericanas de los animes, de los animes. Totalmente. Esperemos ver qué pasa. Lo único que yo no quiero que se lleve al cine, ¿sí? Bueno, acá aclararles también sobre el punto que tocan de live action y la historia intrínseca de cómo sucedió esto. Yo, por fanático, por geek, por nerd, como quieran ustedes decirlo, sé mucho porque me meto desde hace muchos años. No es porque me la crea que se la sea toda, pero por la cantidad de años y por la experiencia sé mucho. Y eso es lo que le compartía yo la historia. La historia completa se las hago bien corta, le hago una elipsis ya. Tobey Maguire, fanático de Robotech, de novio con la hija del CEO de ese momento de Warner. Tiene su productora. Con la productora compra los derechos de Robotech. Warner también pone plata, por supuesto, no solamente Tobey Maguire con su productora. Intentan desarrollar algo de Robotech, pero se ven totalmente impedidos por el tema de los derechos. No podían usar los BF1J, el SDF1, nada. Todos los derechos estaban para Macros. Más o menos así como yo la tenía entendido la historia. No consiga llevar a cabo el live action con lo que pretendía Tobey Maguire, se deshace Warner de la idea y se la vende a Sony. Sony el que tiene los derechos ahora. Y bueno, y ahora, a Dios gracias que Sony ya tiene allanado el camino y no pasa por todas las peripecias que hubiera tenido que pasar Tobey Maguire. A Dios gracias que pasó lo que pasó, porque hubiera sido un desastre la película. Yo creo que sin los mechas y sin la intervención japonesa hubiera sido un desastre la película de Robotech, a los Dragon Ball Evolution. Calculo que por ahí van los tiros. Bueno, eso para aclararle a los chicos, pero todo lo demás que dijeron están totalmente lo cierto, y me parece bien que Andy Muschietti sea el director, porque siempre tiene que haber alguien fanático, apasionado.
Y lo que cuentan de Guillermo del Toro me encanta. No me gustó mucho Titanes del Pacífico, pero si Guillermo del Toro es fanático y ya hizo unas buenas perspectivas y tiene algo interesante Titanes del Pacífico. No es tan buena la película, pero me parece interesante retratar los mechas como lo hizo Guillermo del Toro. Sí que no me gustan los efectos especiales de la película esa, pero si es fanático de Robotech me encantaría. ¿Qué características especiales le encuentran a nivel ya, digamos, de armado, de producción musical o valor, digamos, por el hecho de creación musical a la banda sonora? Tanto la incidental, que es de Ulpio Minucci, que como bien dijo Diego hace un rato atrás, Ulpio Minucci era un tipo bastante conocido en la década de los 50 en Italia. De hecho era contemporáneo a Morricone, no tan famoso como él, pero sí hizo varias bandas sonoras, y la banda sonora que hizo Minucci es apoteósica, o sea, heavy metal a ratos, ¿cachai? O sea, tiene algunas piezas que son como escuchar el bolero de Ravel, pero con sintetizadores, eso lo te deja loco. Y por supuesto, muy épica, como acompaña, como bien decía Felipe también hace un rato atrás, es una historia de guerra, entonces necesita la parte épica. Pero está este componente pop, muy bien matizado entre las dos cosas, y también hay versiones instrumentales de todos estos temas pop que también van pasando de repente medio jurado, o cierta armonía en algún. Entonces, me gustaría que dieran su opinión aquí, ya más que el fan, el músico, el músico, el oído experimentado y el creador. ¿Cuál es el valor que ustedes le dan a la composición, a la gente que estuvo detrás, digamos, como creadores, como en este caso del producto musical? Yo opino que a ver, respecto de la composición en sí, me parece que es maravillosa, es muy, muy bien logrado. Hay una suerte de fusión súper interesante, sobre todo en la primera, lo que tú ves y lo que te choca en la primera generación, es que las bandas sonoras épicas normalmente se hacen desde la perspectiva clásica, utilizando orquestas, sinfonías, qué sé yo. Pero acá lo hicieron fusionando un poco eso con el sonido de sintetizadores y un poco como tú mencionaste delante, como de synth pop de la época. Por ejemplo, todos los bronces que utilizaban, se nota que no eran tal. Eso desde el punto de vista de composición. Pero a mí hay algo que nunca me agradó, que fue el sonido. El sonido que se logró, no sé si será por la forma en la que se grabó, o que nosotros escuchamos, lo que nosotros vimos en realidad en Canal 13 tenía un audio medio que de repente como que la cinta de repente pega un guatazo. Entonces eso generaba un problema en el audio, pero en realidad a nivel compositivo una maravilla. Pero siempre tuve problemas, y hasta el día de hoy cuando lo escucho, sobre todo la música incidental, quedo con una sensación de que hay algo malo con el sonido. No sé si habrá sido la forma técnica en la que lo grabaron, o será que los equipos que utilizaron en su minuto a lo mejor no estaban a la altura de la obra que estaban realizando. Yo no sé en realidad cuánto y qué es lo que habrán invertido en la realización, más que en la composición, porque contratar a este italiano no debe haber sido barato. Pero ahora los que ejecutaron, quién lo ejecutó en realidad, porque todo esto creo yo que es sonido de sinte, no sé qué equipos habrán utilizado. Y ahí es donde entro yo con esa sensación de que creo que esto se podría haber hecho mejor, incluso en esa época y con los medios que habían. Yo escucho música de los 80 y el sonido de los sintetizadores es otro. La forma en la que ha sido grabado es otra, y el resultado es mucho más nítido que el que escuchamos en la banda sonora. Todo lo que respecta a esta parte es espectacular. Hablan de la música, que es lo que vivimos defendiendo los fans de todo el mundo. Hace años que la música de Robotech es espectacular. Me encanta que hayan hablado, el 22 Producciones se llama el chico que hablaba, sobre lo conocido que era Ulpio Minucci, sobre que era el segundo Ennio Morricone. Me encanta que se lo respete y que se honre la memoria de esta manera. En este podcast estuvo muy interesante por eso, por el homenaje a Carl Masse, que como falleció él antes de ver el concierto de Michael Bradley, que dice que vivió para toda la vida gracias a Robotech. Imagínense el éxito. Y que se toque el tema de la música y se le dé el respeto a la remasterización, los CD, todo esto me encanta, porque la música es algo muy importante. Hay gente que no lo ve así, pero es el 50% de una producción audiovisual. No es visual. ¿Cómo se llama el cine? Audiovisual. El audio, el 50% de una película está en el audio. El audio representa efectos de sonido, que serían los efectos de sonido que se hacen en la cámara.
bandas orquestadas, bandas incidentales, audio de diálogos, de voces, todo eso es audio y eso es 50% de una producción. Y Robotech representa ese 50% bien hecho. No se tienen que arrepentir ni sentir avergonzados ni sentirse traidores. Lo que piensen que porque disfrutaron el 85 hasta el día de hoy en las múltiples repeticiones o hasta en las señales de streaming que hay ahora en la cadena de streaming. No sé si la tiene Amazon o Robotech, ahora no sé quién la tiene. No se sientan vergüenza si todavía les sigue gustando porque es parte de su infancia y ustedes no sabían qué es lo que se tramaba atrás de Robotech y gracias a eso tienen hoy lo que tienen. Hoy ven en Crunchyroll, Funimation, lo que sea, donde puedan ver anime, pueden ver casi al día de Japón, casi con traducción simultánea a Japón, y alguien tuvo que empezar con esa revolución del anime y fue Robotech. Hasta aquí el show de hoy, chicos, espero que les haya gustado. Quedó un poquito largo, pero era interesante el podcast de los chicos. Yo les quería contar mi posición con respecto al capítulo 8 de Mandalorian, que me trae esa reminiscencia de qué bueno hubiera sido Robotech 2 si lo hubieran dejado hacer lo que quería Masek. Que ya lo estoy mostrando en los cómics, yo que ahí se puede ver un poquito mejor a Britta y a Exor algunos arreglos que tuvieron que hacer los diseñadores del cómic que no le permitiera Masek. Y sobre que alguna opinión de Diego que decía que era muy mala de Sentinel y Shadow Chronicle, que no sé si la corté al final en la edición de este video para que no quede tan largo, es por la misma Tatsunoko. Tatsunoko le ofreció continuar con Robotech 2 y dibujar ellos, pero a cambio de que salgan con la porquería de Southern Cross, que había sido un fracaso en Japón. Por eso los diseños, los colores, todo estaba muy relacionado con Southern Cross. Y ahora lo estoy mostrando yo, que le estoy mostrando la historia de los cómics con música de fondo de Robotech 2, que eso sí me gusta, está re ochentera la banda sonora, ya no es de Ulpio Minucci, es de Michael Bradley y John Whitman, que creo que era, pero es buenísima la música. Totalmente ochentera, pero ya no es Ulpio Minucci, ya tiene otro sentido más espacial, más relacionado con la guerra de la galaxia y la ciencia ficción. Entonces hasta aquí, chicos, nos vemos, espero que les guste este formato especial que le hago de noticias, actualizaciones del mundo geek, ciencia ficción y Robotech. Nos vemos.